Yo quiero hablarte de los beneficios de orar en el Espíritu. Diga conmigo, los beneficios de orar en el Espíritu. Y quiero decirte lo siguiente: existe una gran diferencia entre orar bajo la inspiración de nuestros problemas, ansiedades, presiones, y orar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tú puedes orar bajo la inspiración de tus problemas, de tus ansiedades, de tus presiones, de tus desesperaciones, de tu tristeza, de tu dolor, inspirado bajo esa circunstancia o inspirado bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora escúchame bien, la oración poderosa que yo he descubierto no es aquella que es inspirada bajo la inspiración de mis problemas, ansiedades, presiones, tristeza, dolor, angustia, etcétera, etcétera, sino que es aquella que es inspirada por el Espíritu Santo. Escúcheme bien, existe una diferencia entre orar de acuerdo a lo que percibimos, pensamos, y orar de acuerdo a lo que está basado en la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre orar, entre lo que vemos, entre lo que percibimos, pensamos, y orar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Este es uno de los problemas por cuales muchas oraciones no son contestadas, porque las oraciones van de acuerdo a las filosofías, de acuerdo a lo que la persona percibe, de acuerdo a lo que la persona piensa, pero no de acuerdo a los principios y valores de la palabra de Dios. Lo que hace efecto, escúcheme bien, en el mundo espiritual, en el tercer cielo, como en los mismos infiernos, lo que hace efecto es una oración basada en los principios y en los valores de la palabra de Dios. Porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que Jesús está diciendo aquí, las modas, las culturas, las formas, las estructuras del hombre, la forma de pensar del ser humano pueden cambiar, van a variar, no van a permanecer, pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Ahora quiero ir un poquito más allá adelante, porque orar en el Espíritu es la forma segura de evitar oraciones inapropiadas y desagradables a Dios, las cuales son basadas en nuestros impulsos carnales. Vuelvo a repetirle: orar en el Espíritu es la forma segura de evitar oraciones inapropiadas y desagradables a Dios. Muchas veces, escúcheme bien, Dios tiene que soportar qué oración nosotros elevamos: oraciones inapropiadas, oraciones contaminadas, oraciones basadas en nuestros impulsos carnales, oraciones basadas en nuestro razonamiento humano. Y yo una vez me puse a pensar, pero ¿por qué? ¿Cómo podemos resolver este problema? La situación práctica y sencilla es esta: orando en el Espíritu. Por eso mi tema es hoy los beneficios de orar en el Espíritu. Diga conmigo: los beneficios de orar en el Espíritu. Ahora, la palabra, ¿qué significa orar en el Espíritu? Tome algunas notas. La palabra griega traducida para orar en el Espíritu tiene varios significados. Significa orar por medio de, orar por medio de el Espíritu. Orar en el Espíritu no es otra cosa sino orar por medio de el Espíritu Santo. Segundo, significa orar con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, que estoy orando en mi debilidad, en mi angustia, viene el Espíritu Santo en mi ayuda y Él me ayuda a orar como conviene. Número 3, orar en el Espíritu es la esfera, es en la esfera del Espíritu, es decir, en el ambiente del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es orar en el ambiente, en la atmósfera del Espíritu Santo. Número 4, orar en el Espíritu es orar en conexión con el Espíritu Santo. Es decir, oro de acuerdo
de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me dicta. Estoy conectado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me está fortaleciendo, me está guiando, me está ayudando, me está inspirando, me está ministrando algo. Y entonces la oración que yo elevo no es en mis fuerzas humanas, sino es bajo el poder, bajo la unción, bajo la inspiración del Espíritu Santo. A ver si me estoy explicando aquí. Pero te voy a decir la función que hace el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo es de que inspira a alguien para que ore. Y una vez de que el Espíritu Santo inspira a esa persona para que ore, el Espíritu Santo toma la oración de esa persona que elevó, la lleva ante la presencia del Padre. El Padre la empieza a revisar si va de acuerdo a su voluntad, si es el tiempo, si es el momento, si la persona tiene el carácter para recibir la contestación. Y entonces una vez que el Padre ha revisado esa calidad de oración, esa eficacia de oración, el Espíritu Santo vuelve a tomar la respuesta a esa oración, la trae una vez más a la persona, la imparte a ese creyente el cual elevó la oración, y ese es el ministerio del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú oras sin la ayuda del Espíritu Santo, no estás siendo eficaz en tu oración. Tú necesitas, escúchame bien, aprender a orar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso mi tema hoy es, diga conmigo, los beneficios de orar en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar en lenguas bajo la inspiración, la dirección, la guía, la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Vuelvo a repetirle, orar en el Espíritu es orar en lenguas bajo la inspiración, la dirección, la guía, la ayuda y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es ese tipo de oración la que se eleva de acuerdo a la voluntad del Padre. La Escritura dice que solamente el Espíritu conoce lo profundo de Dios. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo inspira a orar a alguien, esa persona empieza a orar bajo la inspiración del Espíritu Santo, el cual conoce cuál es la perfecta, agradable y bendita voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Que oramos de acuerdo a nuestros antojos, que oramos de acuerdo a nuestro razonamiento, que oramos de acuerdo a lo que percibimos, de acuerdo a lo que pensamos. Señor, dame un trabajo bueno, bonito y barato, o bien pagado. Señor, dame esto, dame aquello. Pero simplemente estamos bajo nuestra perspectiva. Pero otra cosa es cuando oramos de acuerdo bajo la voluntad de Dios. Me estoy explicando. Y para ello no hay otra forma sino orar en el Espíritu. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora, el término orar en el Espíritu es muy debatido en la actualidad, entre cristianos conservadores y entre cristianos no tan conservadores. O lo voy a hablar así, entre cristianos que son de una teología bautista, donde ellos dicen que no hay tal cosa de orar en lenguas, y entre los cristianos que son pentecostales, que dicen sí hay una oración en el Espíritu y sí creemos en el hablar en lenguas. Porque aquí le voy a dar una definición. Hay ciertas variantes en cuanto a los bautistas y los pentecostales. Hay ciertas variantes. Le voy a decir una. Los bautistas dicen que cuando tú recibes a Cristo, ya recibiste la llenura del Espíritu Santo. Entonces tú no necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo. Tú ya recibiste el Espíritu Santo desde el momento que aceptaste a Cristo. Yo sí creo que recibes el Espíritu Santo cuando crees en Cristo, porque Cristo viene a morar a tu corazón por medio del poder y la obra del Espíritu Santo. Pero cuando yo voy al libro de los Hechos, yo encuentro que los apóstoles tuvieron un encuentro con Cristo, pero en Hechos capítulo 2 son llenos y bautizados con el Espíritu Santo. Yo encuentro en Hechos capítulo 8 que Felipe le había predicado a los hombres de Samaria y ya habían aceptado a Jesús, pero luego viene Pedro y Juan y para orar por esa gente y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Yo encuentro lo mismo en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 19, y mejor ahí le paro. Por lo tanto, para mí el
bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsiguiente a la salvación. El Señor te salva, el Señor te limpia, te regenera, te cambia, pero necesitas una experiencia adicional. ¿Cuál es esa experiencia adicional? El bautismo del poder del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Sí me estoy explicando aquí? Ándele. Por eso es de que hay así como ciertos debates. Por eso es de como que los pentecostales le tiran a estos y como que estos le tiran. Pero yo he aprendido algo, a equilibrarme, a decir, a ver, vamos a estudiar la palabra completamente. Y alguien me ha dicho, ¿y cuál es su posición? Mi posición es centrada en la palabra de Dios, que yo sí creo que recibo a Jesús y que viene el Espíritu Santo a morar a mi corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero también creo en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Creo que necesito ser bautizado, creo que necesito ser lleno del poder del Espíritu. A ver si me estoy explicando. No tengo tiempo para hablar esto porque este no es mi tema. Solamente quise hacer un paréntesis aquí. Pero el término orar en el Espíritu es mencionado 3 veces en la Escritura. Acompáñenme por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 15. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 15. ¿Qué pues? Dice Pablo, oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también ¿con qué cosa? ¿Con qué? O sea, ¿qué está aquí hablando Pablo? En otras palabras, ¿puedo orar en el entendimiento? Sí. ¿Es bueno orar en el entendimiento? Sí. Pero dice Pablo, no nada más ores en el entendimiento, ora también en el Espíritu. Ora en español, ora en tu lenguaje que tienes, pero ora también bajo la inspiración en lenguas por el Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando aquí? Y luego se va un poquito más Pablo porque dice, ¿cantaré en el entendimiento? Sí, pero también tienes que cantar en el Espíritu. Ándale, esta me la pone así. O sea, vamos a cantar una canción, un canto de español de los que no sabemos, pero también tú puedes cantar en el Espíritu, en otras lenguas, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y como dicen los muchachos, ese es otro rollo, esa es otra cosa. Me estoy explicando, porque estás cantando no un canto aprendido del fulano aquel o del artista aquel, no, estás cantando algo que te viene del cielo, inspirado por el Espíritu Santo, cánticos angelicales. Me estoy explicando, y empiezo a tener una conexión gloriosa con Dios, el Dios Todopoderoso. Se lo voy a poner de esta manera. Usted se acordará, bueno, los que son de mi generación, usted recordará cuando empezaron a salir la telefonía, empezó a ser propagada. Había ciertas casas que daban el servicio de telefonía por larga distancia. ¿Quién se acuerda de eso? Entonces, cuando tú querías, por ejemplo, hablar de Tonayán hacia México, ibas, no mal recuerdo, a la casa de don Mario. Ibas a la casa de don Mario y entonces ahí esperabas a que estuviera para empezar don Mario, porque a veces iba y don Mario no estaba y te tenías que regresar a casa. Pero ya cuando ibas y te daba, por la gracia de Dios, que estaba don Mario, quiero hablar por teléfono. Y entonces, ¿qué número? El número de teléfono lo marcaba y luego tenías que esperar, porque entonces tenías que ser de la línea que salía de Don Mario, tenía que llegar esa línea a otra conexión, ahí tenían que hacer conexión, luego a otra conexión, luego a otra conexión, hasta que llegara a México. ¿Quién le tocó esos tiempos? Pero hoy tú agarras solamente y sacas tu celular. De aquí hasta los Estados Unidos, de aquí al Japón, ya en línea directa. Lo que te quiero dar a entender, que cuando tú empiezas a orar en el Espíritu, tienes línea directa. Me estoy explicando. Hay una línea directa, sin interferencias, sin nada. Ándele. Segunda, vaya conmigo por favor, Efesios 6, verso 18. Señor, ayúdame a terminar esto.
Efesios capítulo 6, verso 18. Dice la Biblia: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿En qué? En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Me estoy explicando. Mire lo que dice la Escritura aquí. Aquí aparece la segunda ocasión donde se menciona orar en el Espíritu. Ahora, vamos a otra cita más. Vaya conmigo a Judas capítulo 1, verso 20. Judas capítulo 1, versículo 20. Y cuando hablamos de Judas, estamos hablando de Judas el bueno, decía un hermano. No del libro Evangelio apócrifo de Judas Iscariote. Judas capítulo 1, verso 20. Mire lo que dice la Biblia: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando, ¿qué cosa? ¿Orando qué? Dice orando en el Espíritu, no orando al Espíritu, sino dice orando en el Espíritu Santo. Estas son las tres partes de las Escrituras donde nos habla de orar en el Espíritu. Por lo tanto, tenemos fundamento bíblico para decir que podemos orar en el Espíritu. Claro que sí. ¿Hay fundamento bíblico? Sí. Porque quizás usted habrá escuchado a alguien que dice: no, es que eso es antibíblico. No, no es antibíblico. Es algo muy profundo y espiritual. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de orar en el Espíritu? Y aquí empezamos a desarrollar el tema. ¿Cuáles son los beneficios de orar en el Espíritu? Primer beneficio: hablar misterios con Dios. Cuando tú hablas, cuando tú oras en el Espíritu, escúchame bien, nadie te entiende. Nadie entiende lo que tú estás hablando, pero tú estás hablando misterios con Dios. Tú no entiendes, pero lo importante es que Dios sí te entiende. Y quizás tú tampoco entiendes, pero lo importante es que tu espíritu está conectado. El Espíritu está conectado y está hablando con Dios. Me estoy explicando. Y están hablando misterios con Dios. Ay, Señor Jesús. Acompáñeme por favor. Primera de Corintios 14, verso 2. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2. ¿Ya lo encontró? Mire lo que dice: porque el que habla en lenguas no habla a quién, a los hombres, sino a quién, a Dios, pues nadie lee, aunque por el Espíritu habla. ¿Qué cosa? ¿Habla qué cosa? Yo la primera ocasión que yo entré a una congregación y escuché a mi pastor orar en lengua, yo dije: ¿qué está diciendo? No entendí nada. Y de momento dije: creo que algo por ahí se fumó, algo por ahí pasó, qué cosa, creo que una mala frecuencia se le metió ahí. Pero hasta que entendí aquí la palabra de Dios y fui a las Escrituras, dice que el que ora en lenguas habla misterios. ¿Con quién? ¿Habla misterios con quién? Siguiente, número 2. Cuando se ora en lenguas, nos edificamos. Acompáñenme, Primera de Corintios 14, verso 4. Primera de Corintios capítulo 14, el verso 4. ¿Ya lo encontró? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña, es decir, en otras lenguas, a sí mismo se ¿Se da cuenta por qué a mí me gusta en cada periodo o en cada rompimiento, a veces o en martes, ministrar el bautismo del Espíritu Santo? Porque yo sé que una persona bautizada con el Espíritu Santo va a empezar a orar en el Espíritu y va a empezar a hablar misterios con Dios y va a empezar a edificar su vida en el Espíritu. Aleluya. Siguiente. Recibimos a través de orar en el Espíritu. Número 3, recibimos mensajes divinos. Recibimos mensajes divinos. Acompáñenme ahí mismo, Primera de Corintios 14, el versículo 13. El versículo 13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración, ¿qué cosa?
poder interpretarla. Interpretarla, no traducirla. Interpretarla, no traducirla. Verso 5 de ese mismo capítulo. Versos 5 de ese mismo capítulo dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, dice Pablo, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Te voy a dar una perspectiva. ¿De qué Pablo está hablando? Que muchas veces el Espíritu Santo da un mensaje en lenguas, a través de un hermano que está orando en el Espíritu. Él no sabe que está orando, pero el Espíritu Santo está inspirándolo a orar en lenguas, y Dios a veces está dando un mensaje, y de momento Dios le da la interpretación a otro hermano, o a ese mismo hermano le da interpretación de esas lenguas. Se lo voy a poner de esta forma. Estábamos en Papantla haciendo un congreso ahí con el pastor Tizo y los demás. Fue mi pastor, fue el pastor Santos, fue otro hermano que ministra liberación, y un servidor. Fuimos a hacer un congreso. El congreso se llamaba La expansión de su reino, o el poder de su reino, no recuerdo ahorita bien, pero tenía que ver con el reino de Dios. Así que nos hospedaron en una casa, la cual tenía como unas 4 o 5 recámaras. A mí me hospedaron en una juntamente con otro hermano, al pastor lo hospedaron en otra, y así sucesivamente. Como a eso de las 5 de la madrugada, el Señor me despierta y yo me levanto para orar, pero cuando iba a orar, escucho también que el pastor se levanta y se pone a orar. Pero cuando se pone a orar, escucho que empieza a orar en lenguas, y cuando yo quiero orar, el Espíritu Santo me dice: detente, quiero que escuches. Y empecé a escuchar, y el Señor empezó a darme la interpretación de esas lenguas. Y lo único que yo escuché fueron estas palabras: los líderes, unge a los líderes, unge a los líderes, los líderes, empodera a los líderes durante hora y media, durante 2 horas, orando solamente por eso, ungiendo. Y mi pastor solamente oraba en lenguas, pero yo solamente interpretaba que el Espíritu Santo gemía y pedía por los líderes. Cuando realmente amaneció, nos llamaron a desayunar. Y yo le dije al pastor: ¿sabe qué, pastor? El Señor me dio la interpretación de las lenguas que usted estaba hablando en oración, y el Señor estaba pidiendo por los líderes. Y dice: yo no sabía por qué. Dice: yo solamente estaba orando. Digo: por líderes, que ungiera a los líderes, que ministráramos a los líderes. ¿Y sabe cuál fue el resultado de esa reunión? ¿Sabe cuál fue el resultado de ese congreso? Fue un derramamiento poderoso del Espíritu Santo sobre todos los líderes. ¿Sabe por qué? Porque se ora conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Se ora bajo la dirección del Espíritu Santo. Ándele. Yo todavía veo que esto no despega. Le estoy dando una clave. Lo que yo le estoy diciendo: si tú quieres que tu vida cambie, escúchame bien, si tú quieres ver respuesta en tu familia, si tú quieres ver un cambio en tu matrimonio, si tú quieres ver un cambio en tu vida, yo te aconsejo que recibas o que busques el bautismo del poder del Espíritu Santo, y que empieces a orar en el Espíritu, y tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu matrimonio. El Espíritu. Hace un momento alguien aquí estaba orando, y yo me hinqué en la parte de allá, hasta en la esquina allá atrás, a orar. Pero cuando oí a la persona que estaba aquí orando, estaba orando en el Espíritu, y oía yo su voz como una trompeta, dije: este está intercediendo en el Espíritu. Algo Dios está ministrando a su vida. Amado hermano, yo sé lo que te estoy diciendo. Empieza a orar en el Espíritu. No te limites a orar nada más en el entendimiento. Empieza a hablar misterios con Dios. Empieza a edificar tu vida. Aleluya. Empieza a recibir mensajes de Dios de parte del cielo, que Dios va a cambiar la circunstancia. Aleluya. Siguiente: orar en el Espíritu es orar de forma doble. Vaya conmigo, por favor, en ese mismo capítulo 14, verso 14 al 15.
Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y Pablo hace una pregunta: ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. ¿Cantaré con el espíritu? Pero yo cantaré también con el entendimiento. Muchas veces uno ora y uno no entiende lo que uno está orando en lenguas, pero a la misma vez en tu mente estás orando: Señor, toca a fulano, Señor, haz misericordia, Señor, poderosamente. Tú estás orando de una manera doble. Tu espíritu está orando, pero en tu entendimiento estás también orando. Sí me estoy explicando en esto. Y es una oración doble, estás orando. Yo lo llamaría como esos autos o de esos carros que son doble tracción. O sea, estás orando de una manera doble en el espíritu. Estás clamando al Señor por alguien, estás orando por alguien en el espíritu. Ahora, muchas veces decimos: pastor, ¿será que esto funciona? Claro que funciona. ¿Será que esto es bíblico? Claro que es bíblico. Yo lo he comprobado por más de 20 años y te aseguro que funciona. Te voy a dar una de las anécdotas. Charles Finney era un hombre que Dios lo usó en los años 1800. Un hombre que Dios usó para sacudir Nueva York y algunas partes de Inglaterra. Un hombre que se le conocía como el hombre del avivamiento. Pero ¿sabe cuál es su secreto? Charles Finney tenía a un hombre que era acompañado por otro. Su nombre era Daniel Nash. Daniel Nash, él se apartaba a solas 15 días, 20 días para ayunar, pero para orar en el espíritu. Antes de que Charles Finney llegara a una ciudad para predicar una campaña de un mes o de 6 meses, Daniel Nash, unos meses antes o 20 días antes o un mes antes. Y entonces Daniel Nash lo que hacía, alquilaba una casa o un lugar o pedía la casa de unos hermanos simplemente para orar en el espíritu, por durante horas, 3 horas, 4 horas, orar en el espíritu, orar en el espíritu. Cuando Charles Finney llegaba a ese lugar, ¿sabe qué? La presencia de Dios era tan poderosa que incluso Charles Finney no predicaba, simplemente su presencia. En ocasiones, según dice la historia, que Charles Finney entraba a las fábricas y las personas, el personal de las fábricas dejaba de trabajar porque caían arrodillados bajo el poder del Espíritu Santo. Era una atmósfera gloriosa. Cuando Charles Finney llegaba a un lugar, la gente a veces caía al suelo, los enfermos eran sanados. Era una atmósfera gloriosa. Los prostíbulos se cerraban. ¿Sabe usted por qué? Porque había un hombre que estaba orando, intercediendo en el Espíritu. Yo veo que pocos se están agarrando aquí, pero doy gloria a Dios porque los que están entendiendo. En el 1995 iniciamos unas veladas con el pastor Pablo. Las empezamos a hacer aquí y posteriormente nos extendimos hacia la ciudad invitando a otros pastores. Y durante 2 años estuvimos orando por la colonia Guadalupe Victoria, por la ruta 2. Y una de las cosas que estábamos orando en el espíritu era por lo siguiente: Señor, que se cierren los centros de perdición, prostíbulos, alcoholismo. Dado a que de la terminal, de donde están ahorita los ruta 2, que eran solamente como 3 cuadras, había como 7, 8 prostíbulos en ese pedacito. Yo no sé si alguien de aquí se acuerda cómo estaba esa situación, pero estaba terrible. Incluso había crímenes en ocasiones. Era algo tremendo. Ahora, ¿cómo es posible que en un pedacito de 2, 3 cuadras haya hasta 8 prostíbulos, 8, 10 prostíbulos ahí? No encontrabas una bodega que vendiera semillas de chiles y tomates, pero sí lo que encontrabas era eso. No encontrabas un negocio una lechería donde vendieran quesos o carnes frías, pero sí encontrabas eso. ¿Y sabe lo que nos dedicamos a hacer? A clamar en el espíritu por durante 2 años, estoy hablando,
haciendo veladas o rompimientos como lo que hicimos ayer, orando en el Espíritu para que esos lugares se cerraran y no volvieran a levantarse. Hoy usted puede ir allá, darse un paseo, y le digo una cosa: hay comercios, lo que no hay son prostíbulos. Y te digo una cosa: no se van a volver a levantar, porque lo hemos profetizado, lo hemos declarado en el nombre de Jesús. A ver si me estoy explicando. Pero muchas veces es que no pasa nada, es que Señor, y te pones a lamentar, te pones nada más a lamentar. No. Empieza a orar en el Espíritu, empieza a empuñar las armas que Dios te ha dado. Deja de quejarte de fulano, deja de quejarte del vecino, deja de quejarte de los hermanos. Ora en el Espíritu. Tú no puedes cambiar a la gente, pero si tú oras en el Espíritu, Dios va a cambiar a la gente. Amén. Uno no lo puede cambiar, pero cuando tú oras en el Espíritu, empiezas a orar, a clamar por ellos en el Espíritu. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que como vivimos en una cultura donde no estamos acostumbrados a la oración, sino que nos es más fácil hacer mandas, a prender la veladora a San Benito, a llevar a San Pascasio a pasear para que él me responda, a poner una sábila, a poner una herradura, una pata de conejo. Entonces cuando aquel que ha nacido de nuevo ve como que Dios no le responde, en vez de ponerse a orar en el Espíritu, lo más fácil que agarra, va y otra vez busca una pata de conejo, va y va otra vez busca la loción de los 7 pechos, el ven a mí. Como ve que Dios no le trae otra vez a su esposo, dice: le voy a echarle esto para ver si vuelve el ingrato. En vez de que te ores, que empieces a orar en el Espíritu, para que si te regresa el ingrato, te regrese transformado y no regrese peor, regrese arrepentido, regrese convertido, regrese diferente. Aleluya. Regrese lleno del fuego del Espíritu. Sí me estoy explicando. Pero vivimos en una cultura que es sencillo. Ay, Señor Jesús, pudiera decirle un poco más, pero esas letanías yo me las aprendí y se me quedaron bien grabadas, que todavía las recuerdo. Pero me di cuenta que no había efecto. Pero esto que le estoy diciendo, después de más de 20 años, que le digo que orar en el Espíritu funciona. Yo he visto la mano de Dios moverse cuando un hombre o una mujer de Dios ora en el Espíritu. Yo he visto hermanas orar por su esposo, tomando a veces la camisa de su esposo, orando por él para que lo convierta, venga a Cristo. Y se llevan ahí orando, intercediendo, y vayan a veces esta camisa hasta con las lágrimas. ¿Y sabe qué? Dios responde. Sí me estoy explicando aquí, mis amados hermanos. Pero si uno se empieza a lamentar y uno se empieza a quejar, dice: ay, es que Dios no contesta. Es que Dios, mire, porque muchos tienen la idea que la oración es la lámpara maravillosa y que el genio que sale de la lámpara maravillosa es Jesús, el cual sale de la lámpara maravillosa y le dice: ¿en qué le puedo servir, amo? A ver si me estoy explicando. Pero la oración no es la lámpara maravillosa, ni Jesús es el genio que te viene aquí a conceder caprichos. ¿Sí me estoy explicando? Él no es el genio de la lámpara maravillosa. Tú debes de entender que eres su hijo, eres su siervo, que Él sabe lo mejor de ti, y por ello tú necesitas orar en el Espíritu para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. No es lo que tú le vas a dictar a Dios que haga por ti. Es Dios el que te va a proveer, el que te va a guiar, el que te va a enseñar, el que te va a instruir. No sé, como aquel muchacho decía: pastor, ore por favor que Dios me dé la victoria. Que Dios me dé la victoria.
Y el pastor no sabía, se puso a orar: Señor, dale la victoria a ese joven. Pero el muchacho estaba orando por la muchacha que se llamaba Victoria. La chica desapareció, se la robó. ¿Sí me estoy? A ver si usted le entendió a esto. Principio número 1: nunca ores por alguien que no te diga el por qué orar. No, es que Dios sabe. No, yo también quiero saber. ¿Qué tal si quieres que ore por la victoria y yo aquí de cómplice? No, a mí me dices no, es que Dios conoce. No, yo también quiero conocer. ¿Cuánto dicen amén? No, en serio. Yo le he comentado que había un hermano ya de edad, ya casi más de 50 años, y una de las líderes de la iglesia tiene una hija muy, muy guapa, la muchacha, de creo que 18 o 20 años, si no mal recuerdo. Muy guapa la muchacha. Y usted veía al tipo, y el tipo tú no dabas ni un centavo por él. Pero el tipo se enamoró profundamente de esta muchacha. Lo tremendo es de que esta muchacha era hija de una líder de la iglesia, una de las líderes más allegadas al pastor en la iglesia, y era una mujer de oración. Y aquel tipo pues también era un líder, pero se enamoró de la muchacha. Y le dijo a la hermana, o sea, a la mamá de la muchacha: ¿sabe qué, hermana? Es que yo tengo una necesidad muy grande. Le pido que me ayude a orar. Y por favor, ayúdeme a orar. La hermana se le olvidó decirle por qué quiere que ore. Y empezó a orar. Hermana, ¿quiere que le diga algo? Hoy la hermana, aquella misma que oró, es suegra de aquel tipo que le dijo, que la puso a orar. ¿Cuántos están aquí? Así que para la próxima, cuando dice: hermano, un joven se te hace, ayúdeme a orar. Mira, tú dile: a ver, ¿por qué quieres que ore? No sé que me quieras para suegro o para suegra. Y la verdad es que no llenas las expectativas. Diga conmigo: los beneficios de orar en el Espíritu. Necesitamos aprender a orar en el Espíritu. Siguiente, vamos a ver siguiente beneficio. Otro de los beneficios es que nos fortalecemos en la fe. Cuando alguien ora en el Espíritu, se fortalece en la fe. Dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando ¿en qué? En el Espíritu. Vuelvo a leer: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. ¿Sabe que cuando tú oras en el Espíritu empiezas a activar tu fe? Y es importante hablar en lenguas. Siguiente, cuando oramos en el Espíritu, siguiente beneficio: oramos efectivamente. Acompáñenme por favor, Romanos 8, verso 26 al 27. Vamos terminando. Romanos 8, verso 26 al 27. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién es el que escudriña los corazones? El Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede ¿por quién? Mire, hay veces que los problemas son tan complejos que no sabes ni cómo orar por la gente. Te vas a encontrar, y escúchenme líderes, te vas a encontrar con gente en tu grupo de amistad que te va a decir cada situación que está viviendo, que de momento no vas a saber cómo o de qué forma orar. Los papás, sí o no, a veces decimos: ya no sé, Señor, qué hacer con este hijo, con esta hija, y no sabemos ya qué orar. Porque si le das es malo, si no le das es malo, si te lo suenas es malo, si no te lo suenas es malo, si le das, si lo levantas temprano es malo, si no, o sea, tú dices: bueno, ya no sé cómo hacerle. Ya no sé, Señor, si mi hijo es prueba o es bendición. Ya no sé si el matrimonio es
¿Es bendición o es prueba o es carga o qué cosa es? Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo oro por esto? ¿Cómo oro por esto, Señor? Y a veces uno no sabe cómo orar. Les soy sincero, a veces hay peticiones de oración que algunos hermanos me hacen y a veces digo, Señor, ya no sé cómo orar. Y entonces tengo que pedir la ayuda, la intervención del Espíritu Santo. Y empiezo a orar en lenguas. Y sé que cuando empiezo a orar en lenguas no hay pierde, porque empiezo a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no, aunque no entiendo y aunque no comprendo, sé que estoy orando por esa persona de acuerdo a la voluntad de Dios. Ay, ¿cuántos estamos aquí? Pero muchas veces nosotros oramos, Señor, tráelo, Dios mío, bendícelo para que venga. Y quizás estás orando de una manera con buenas intenciones, pero que no es correcta, pero que no está siendo efectiva tu oración. Una vez una hermana, su hijo creció en el evangelio, y el muchacho se fue y le empezó a ir bien en la vida, le empezó a ir bien en los negocios. Y entonces la hermana ya no sabía qué hacer, a orar, ya no sabía cómo orar, hasta que orando en el Espíritu, el Señor le habló a su corazón, le dijo: pide que yo trate con él. Ay, cuando el Espíritu Santo te dirige, trata con él. Dios trató con ese muchacho. Le cuento otra. Esto aconteció con un amigo mío, un pastor de aquí de Boca del Río. Dios levantó un varón, llegó un varón a la iglesia derrotado en todos los aspectos, llegó derrotado. Este hombre, vino un profeta y le dijo: yo te voy a prosperar, te voy a bendecirlo. Y Dios realmente lo empezó a bendecir en su matrimonio, en su familia, en todo, e incluso hasta en lo económico. Llegó a tener una compañía de autobuses, llegó a tener más de 10 autobuses. Oiga, ya tenía una empresa de transporte prácticamente. Pero el muchacho de momento se le olvidó quién lo había bendecido. Se empezó a rebelar, empezó a hacer cosas que no estaban bien, hasta que el pastor dijo: Señor, ¿cómo oro por él? Mira que se está destruyendo, mira que está destruyendo su familia, mira que está destruyendo su vida. Dios mío, ¿cómo oro por él? Y el Espíritu Santo le dijo: pide que yo trate con él. Pide que yo trate con él. Y Dios tuvo que tratar con esa persona. O sea, ¿qué es lo que te quiero dar a entender con esto? Que en ocasiones no sabemos cómo, pero Dios te va a guiar. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dirigir y a orar de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Sí me estoy explicando? Él te va a guiar de la manera correcta como debes de orar. Y en ocasiones, aunque estés orando en lengua, si tú no entiendes la lengua que estás hablando, ten por seguro y ten la convicción en tu corazón que esas lenguas son una oración que está siendo elevada ante Dios, que está orando de acuerdo, o que está fluyendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y que Dios va a intervenir de manera correcta, de manera sabia y de manera poderosa en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a veces yo entiendo cuando me dice: pastor, ya no sé cómo orar por fulano, ya no sé cómo orar por este. Yo le digo: ora en el Espíritu. Así de sencillo. No, ora en el Espíritu. Quizás algunos quieren que les dé yo más, que le diga: haga esto, haga lo otro, ponga una sábila, ponga un ojo de venado. Pero no te complico la vida. Simplemente te digo: ora en el Espíritu. Sencillo y práctico. Ora en el Espíritu y Dios te va a dar la victoria. Ora en el Espíritu y Dios va a hacer un rompimiento en el mundo espiritual y vas a ver la gloria de Dios. Ora en el Espíritu. ¿Cuántos estamos aquí? Rapidito, con esto termino. ¿Cuáles son? Te voy a dar rapidito. Manifestaciones de la oración en el Espíritu. Número 1, gemidos indecibles. ¿Ha escuchado a personas que están orando y de momento están llorando como si un familiar fallecido? ¿Ha escuchado gente así? Son gemidos indecibles que el Espíritu Santo te está inspirando a orar así, llorar por la gente. En ocasiones yo he estado orando en el Espíritu y el Señor me hace sentir lo que la otra persona está padeciendo.
Cuando a veces yo he estado aquí, le he dicho aquí a una persona enferma o que tiene migraña o que tiene esto, no cree que esto simplemente se me vino a la cabeza. No, fue en la oración en el Espíritu que el Señor me hizo ver, me hizo sentir que venía con esa situación. Sí me estoy explicando, pero es porque Dios te lo está mostrando, te lo está revelando ahí en la oración del Espíritu. No es que uno sea divino, no es que uno, no. La adivinación es una copia del diablo. La adivinación es una copia de los dones de revelación del Espíritu Santo. Siguiente, hay cánticos espirituales. Efesios 5, no tengo tiempo para ir a esto, pero Efesios 5, versos 18 y 19 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Por último, voy terminando. Cuando oramos en el Espíritu, puede ser que Dios te dé una visión, puede ser que Dios te dé una percepción espiritual, puede ser que Dios te guíe a algo. Cuando tú oras en el Espíritu, cuando oras en lenguas, en el Espíritu, pidiendo que Dios te guíe. Con esto yo concluyo. Yo recuerdo en el 98, yo tenía un cuartito. ¿Se lo cuento o no se lo cuento? Yo tenía un cuartito de lámina de cartón y forrado con cartón por dentro. No, hombre, imagínense, le hubieran prendido un cerillo ahí, iba yo a quedar pero bien rostizado. Y eso era efectivamente lo que el diablo quería hacer conmigo. Estaba viviendo ahí. Y recuerdo que a cuadra y media estaban unas personas que exactamente a las 12 de la noche le daban de comer a un muñeco, literalmente le daban de comer a un muñeco. Y entonces yo empecé a notar por una semana que había una opresión tremenda cuando yo quería orar. Una opresión terrible. Yo quería orar y sentía una opresión terrible. Sentía yo de veces de momento como que alguien estaba detrás de mí. Y sentía yo que se movía y yo veía, digo, ay, ¿quién es el coco? ¿Qué cosa es esto? Volteaba yo y no había nadie. Me quería yo hincar y cuando me hincaba yo sentía que alguien se paraba detrás de mí. Y a veces sentía como si fuera un mono, como un gorila que se paraba detrás de mí. Y no podía orar, pero lejos con eso, escúchame bien, yo sentía una opresión, sentía que mi oración no llegaba ni al techo. Es más, quería orar y cuando quería orar se me venía un sueño, se me venía un cansancio, no podía yo orar. No sé si a alguien le ha pasado eso. Entonces yo me di cuenta, pasó una semana y la situación estaba así, pasó otra semana y la situación estaba así, pasó la tercera semana y la situación estaba así, pasó ya cuando fue la cuarta semana me empecé a preguntar, Señor, ¿qué pasa? Y entonces lo que empecé a hacer, dije, Señor, ¿qué pasa? Estoy mal, pequé contra ti, te ofendí tanto que ya no me escuchas mi voz. Yo era nuevo en el evangelio, así que muchas preguntas me hice. Pero lo que hice sabiamente, creo yo, dirigido por el Espíritu Santo, fue a ponerme a ayunar. Y me puse a ayunar 3 días, dije, Señor, proclamo 3 días de ayuno, sin parar, en seco. Me puse a ayunar, el primer día no sentí nada, el segundo día no sentí nada, el tercer día no sentí nada, al cuarto día yo sentía que me desmayaba. Imagínense, no había comido durante 3 días sin tomar agua y yo sentía que me desmayaba. Pero en ese momento empecé a orar en el Espíritu, empecé a orar en lenguas, en el Espíritu. No recuerdo por qué tiempo fue, no recuerdo, pero fue un tiempo largo. No recuerdo si fueron 2 o 3 horas, pero estuve orando en el Espíritu. Cuando terminé de orar en el Espíritu, terminé de orar porque sentí en el ambiente espiritual que algo se rompió, que algo tronó. Y sentí como ese mono o ese gorila, como si una mano lo hubiera agarrado y lo hubiera hecho así, añicos, ¡pum!, y lo hubiera aplastado. Yo sentí eso en mi espíritu, no vi nada, pero lo sentí. Al otro día, en la mañana, voy bajando de casa y veo una casa completamente calcinada. No quedó absolutamente nada. Cuando voy me encuentro con una hermana Ernestina, creo que no está aquí ahorita, pero recuerdo que le digo, ¿y qué pasó? Dice, no, pues es que la casa de fulano de tal
Se quemó, ¿a poco no viste? Vinieron ayer los bomberos, eso estuvo terrible. Digo, ¿cómo? ¿Pero por qué? Pues no sé, dice, pero estas personas me habían dicho que yo les estorbaba y que un muchacho que vive aquí detrás les estorbaba. Y me vino una vez a verme aquí que o me unía con ellos o no sabía cómo me iba a ir. Y ese muchacho que vivía del otro lado, pues era yo. O sea, le lanzó la amenaza y dice, no sabe cómo le va a ir. No, quién sabe cómo le fue a ella. Le digo una cosa, se le quemó su altar, se le quemó todo. Yo no pedí eso, yo solamente oré en el Espíritu. Subrayo. Yo no pedí que se le quema, no, yo subrayo. Yo solamente oré en el Espíritu. Yo no mandé a alguien ahí con un cerillo a prenderle fuego a su casa. No. Dios me guarde de hacer eso. O sea, yo solamente oré en el Espíritu. Y Dios, yo creo que mandó al arcángel Gabriel con un fósforo ahí y le dijo, sí me estoy explicando aquí. Le digo una cosa, le digo algo. Yo pude ver el rompimiento espiritual como resultado de que cuando tú oras en el Espíritu, Dios obra poderosamente. Brujos se podrán levantar en tu contra, gente se podrá levantar en tu contra, pero las armas espirituales que Dios te ha dado son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Bien.